Bien, ya se lo comentábamos, videos difundidos en redes sociales este lunes muestran una presunta rebelión militar contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Las autoridades del Ejército y el Ministerio de Defensa de ese país anunciaron haber detenido al grupo rebelde. Para conversar de este y otros temas nos acompaña el analista internacional y académico de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. Gilberto, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, claro, durante la mañana veíamos este video de un grupo de militares de la Guardia Nacional quienes llamaban a la ciudadanía a rebelarse contra el gobierno de Nicolás Maduro, un gobierno que descartan, que señalan que no es constitucional y que finalmente no es apto para lo que se lleva en el gobierno. Esto una muestra y otro elemento también que se da luego de la nueva asunción de Nicolás Maduro en el poder. ¿Cómo lo evalúas tú en términos de lo que sucedió el día de hoy y los otros elementos que vamos a estar conversando? Pues la primera, desde esta asunción que mencionas de Nicolás Maduro, pero ya teníamos movimientos militares y ruido de sables desde mediados del 2017, cuando, recuerdas, hubo un intento de tomar un fuerte en Valencia por parte de militares y posteriormente también tuvimos un piloto, Óscar Pérez, sobrevolando los tribunales de justicia y arrojando panfletos, algunos dicen que granadas y otras cosas, explosivos. Y yo agregaría que también en el magnicidio, el intento de magnicidio de agosto del 2018, teníamos precisamente a un general y dos coroneles de la Guardia Nacional Bolivariana implicados o de alguna manera involucrados acusados de estar involucrados. Por lo tanto, esto a mí me parece que es la contracara de un proceso que está perdiendo los visos de solución por la vía del diálogo y además también a propósito de una presión internacional que está diciendo hay que transferir los poderes a Juan Guaidó, el nuevo presidente líder del Parlamento de la Asamblea Nacional. Exactamente, hay que transferirlo y por lo tanto esto se podría extender. A mí me parece que este tipo de acciones vamos a verlas en forma recurrente porque los caminos del diálogo en Venezuela se están cerrando. Claro, y esa también es la duda que siempre se mantiene, finalmente con el nuevo gobierno de Nicolás Maduro, con lo que ha sido, por ejemplo, la mirada desde la Asamblea Nacional, y más que mirada, la medida, por ejemplo, de señalar, vamos a amnistiar a cualquier militar que se subleve contra el gobierno. Eso de alguna manera muestra que hay un punto, a tu juicio, de inflexión con respecto a lo que se ha vivido en los últimos años, porque esto no es nuevo, evidentemente, pero de alguna manera se van dando visos de que esto se podría radicalizar aún más. Sí. Bueno, el punto de inflexión para mí también es el 2017, cuando ya el gobierno sale del esquema democrático formal al desconocer a la Asamblea Nacional. Y lo que tenemos ahora es un agravamiento, porque se trata de un gobierno que ha vuelto a asumir, a pesar de que toda o gran parte de la sociedad internacional de la región y también de la oposición le está pidiendo que no lo hiciera. Hoy día tenemos otro punto en la escala de un callejón casi sin salida. Y en este sentido hay que decir que pareciera que casi no hay otra alternativa que la fuerza o el régimen autoritario de Maduro se impone completamente por la fuerza, o bien vemos estos movimientos de insubordinación, pero que de alguna manera apuntan a estos llamados internacionales que se hacen. Por lo tanto, a mí me preocupa mucho, porque creo que ya sea un magnicidio o estos intentos, de alguna manera están hablando de que se ha roto el diálogo y la posibilidad de llegar a acuerdos, que sería lo ideal. El Grupo de Lima está haciendo algo desbordado en este sentido, pero tenemos también algunos visos de otros estados que están diciendo que están llamando a los militares francamente a intervenir. A mí me parece que la situación es extraordinariamente delicada. ¿Tú crees que la postura, perdón Gilberto, del Grupo de Lima en este sentido de alguna manera avala un eventual, poniéndole el nombre finalmente, golpe de Estado? Sí, mire, yo lo voy a decir de esta manera. Me parece que todo el tipo de sanciones políticas y económicas apuntan a una dirección que es presión para el diálogo. El Grupo de Lima ha acordado un menú, así lo ha tipificado nuestro gobierno y otros, donde algunos capitales han optado por el camino de desconocer al gobierno y cortar relaciones, el caso de Paraguay, pero Argentina, Brasil y Chile, la ABC, optó por este camino de dejar las relaciones diplomáticas a un muy bajo nivel, mantenerlas, pero al mismo tiempo decir que se transfieran las competencias a la Asamblea Nacional. Esto es de alguna manera descartar cualquier viso de diálogo con el titular del poder actual, que es Nicolás Maduro. Claro. Y a mí me parece que esto de alguna manera también facilita o explica en parte, más bien explica el que se están produciendo estos movimientos. Yo quisiera dejar bien en claro que a mí me parece que para ir hacia una transición probablemente va a tener que una parte de la oposición entrar en un diálogo con la disidencia del chavismo. Otra transición yo lo veo muy complejo. A ver, esa disidencia del chavismo, ¿existe o no? Porque a juicio de Nicolás Maduro, evidentemente, y es la visión que tiene el gobierno de Venezuela, no existe una disidencia. Me recuerdo yo, el año pasado especialmente, se hablaba de Fuerzas Armadas que estaban fracturadas. Aquellos que eran
pro Maduro, pero una incipiente, pero de alguna manera que se iba acumulando, visión con respecto a ir en contra del actual gobierno. O sea, a mí no me cabe la menor duda que hay sectores de las Fuerzas Armadas que ya no se sienten satisfechos con lo que está ocurriendo. Me parece que la oficialidad joven, la de mediana graduación, capitanes, mayores, en parte los que han salido hoy día, que no son necesariamente toda oficialidad, demuestran que hay un estado de descontento en una parte de las filas. Sí, hay un ministro de Defensa, vicepresidente de Seguridad, Vladimir Padrino López, que está muy empoderado, pero también tardó mucho en hablar hoy. Por lo tanto, me parece que sí hay al menos una trizadura. Y por lo tanto, ciertamente la versión oficial del régimen de Maduro es acá, no ha pasado nada, estamos todos unificados, y también nunca va a reconocer de que hay disidencias en el chavismo. Pero las hay. Hoy día diría que hay un grupo que está en el poder, encabezado por Maduro, acompañado por Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, el mismo Vladimir Padrino López, se me escapar alguno. Es un núcleo duro, pero hay algunos sectores que han empezado a reflexionar respecto a que se han abandonado ciertas banderas del chavismo original, del de Chávez. Claro, la historia siempre nos indica que esos grupos disidentes comienzan desde la clandestinidad, desde el secreto, desde facciones que, claro, no están en el poder mismo, que pueden ser más reconocidas por el gobierno, pero aquellos que están inmersos en el gobierno, que de alguna manera van moviendo los hilos. Esto ha pasado en la historia de la humanidad. Sí, y además que el chavismo ha tenido disensiones internas. No solamente estamos hablando de Luisa Ortega, que era más bien la fiscal, pero que se retiró, y del mismo Cristian Serpa, que es el otro juez que pidió asilo en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Estoy hablando de miembros del partido como Henry Falcón, que hoy día están en la oposición. Entonces, no solamente hay algunos que se han ido francamente, sino que también hay algunos que permanecen en el partido con una baja estridencia de demandas, pero que no están completamente contentos. Creo que ahí hay un pequeño espacio de diálogo con ellos y con sectores del régimen que estén dispuestos a ceder parte del poder, porque las transiciones son así, no son tan automáticas. Acá lo sabemos que hubo espacios de cohabitación. Insisto, otra salida sería la del golpe de Estado y otras, pero a mí me parece que esa es una salida violenta que va a derramar sangre y, por cierto, me imagino que los gobiernos de la región, comenzando por Chile, no quieren esa vía. En esa cesión de poder, que creo que es un punto súper importante y clave, de hecho, en lo que se podría ver y esperar también en los próximos meses, en el próximo tiempo, con respecto a Venezuela, llama la atención, y más que llama la atención, es un elemento que se suma la decisión del Tribunal Supremo de declarar nula la Junta Directiva de la Asamblea Nacional. Esto, por supuesto, también en el contexto de lo que hemos sabido. Guaidó, en este sentido, cuando es detenido la semana pasada, cuando él, días antes, ya señalaba que el poder tenía que radicar en la Asamblea Nacional, que en su mayoría es de oposición, y de alguna manera hablaba de este gobierno impuro, este gobierno inconstitucional. Hoy el Tribunal Supremo dice que la Asamblea Nacional es inconstitucional. Sí. Bueno, esto también es parte de una dinámica que ya viene teniendo lugar hace un tiempo. Acá hay una politización de la judicatura, y no es reciente. Ya ocurrió, Serpa precisamente se va a Estados Unidos diciendo esto, me obligan a hacer determinadas cosas. El gobierno ha logrado sumar a la judicatura, a los tribunales de justicia, a su estrategia política, y con ello hacen el 2 y neutralizan a la Asamblea Nacional, que por lo demás es desconocida también por la Asamblea Nacional Constituyente, que sesiona en el mismo palacio, claro, en un día diferente. Entonces, realmente es una situación muy compleja, es una madeja muy retrasada, pero que está de alguna manera muy enredada esta madeja, pero que está acompañada, insisto, por una situación donde por la crisis económica y humanitaria se está volviendo muy difícil para los venezolanos. Si a esto agrego que hay algunas potencias que se están inmiscuyendo, no solamente Estados Unidos, que dice claramente los alienta, Trump los alienta, a eso me estoy refiriendo, sino que me estoy refiriendo también a Rusia, que está colocando seguros a través de sus Fuerzas Armadas, y a China, que aporta económicamente. Es decir, realmente la situación se ha internacionalizado y la crisis doméstica venezolana ya no lo es. Claro, el problema es cuando tus viejos aliados y muchas veces tus viejos financistas terminan en el otro lado, o mirando de alguna manera como un aspecto negativo lo que está sucediendo con quien estuviera en la misma mesa. Sí, pero como te digo, es parte de un puzzle donde hay una Venezuela que no está completamente aislada, porque acabo de mencionar dos, ha perdido apoyos en la región por cierto, de países como Ecuador, por citar algunos. Claro. Nicaragua, que con todos los problemas que tiene Nicaragua hoy, ha relativizado algunas de sus opiniones en las organizaciones regionales. Simplemente Bolivia y Cuba son los defensores completos del régimen
de Maduro. En algún minuto se hablaba de que México estaba mostrando un apoyo, pero finalmente es más bien una mirada política interna de AMLO en este sentido, con respecto de no suscribir esta mirada del Grupo de Lima contra Venezuela. Quiere tomar una postura equidistante del Grupo de Lima y del mismo Venezuela que para... no es un apoyo, es una mirada más bien... No es un apoyo. Sobre pero por la medida. cierto, que ya no son los 14 originales, sino que son 13. Le quita eso, claro. Pero desde luego que ha tenido ciertos cuidados respecto de Venezuela, de no comprometerse completamente, entre otras cosas, porque fíjate que Maduro va a la asunción de Andrés Manuel López Obrador, sí. Pero Andrés Manuel López Obrador no va a él, no va a su canciller, no va a sus ministros de primera línea. Eso también dice algo. Son señales importantes. Tú hablabas de esta madeja del poder que se da en Venezuela. Y quiero preguntarte, según tu opinión, ¿la Asamblea Nacional tiene poder actualmente? Porque claro, vemos a el gobierno, poder ejecutivo podríamos decirlo, pero la Asamblea Nacional, el Parlamento. Claro, si lo lleváramos a lo que es la estructura que conocemos aquí en Chile, evidentemente son poderes autónomos. Evidentemente con todo la madeja que tú justamente decías, la situación en Venezuela es totalmente distinta. Pero ahí uno se pregunta, ¿efectivamente la Asamblea Nacional tiene un poder, tiene una influencia o más bien tiene que llamar a la ciudadanía a ejercer un poder ciudadano? Lo que ocurre es que probablemente ha sido despojado de muchas atribuciones en forma doméstica. Y por lo tanto algunas cuestiones que una Asamblea Nacional en condiciones normales haría, como supervisar la billetera del gobierno, que fue ahí donde comenzaron a tener problemas, cuando empezó a decir no se pueden pedir determinados préstamos. Esas cosas ya no las puede hacer. Pero tiene otra cuestión que se llama autoridad. El reconocimiento, particularmente del Grupo de Lima, 3 estados que le están diciendo en ustedes radica el verdadero poder y ustedes tienen que de alguna manera llamar a elecciones. Y además cada vez que se producen estas insubordinaciones, finalmente los militares lo que apelan, los insubordinados, como hoy día, apelan a la Asamblea Nacional. Por lo tanto, se ha transformado en un referente simbólico. Eso se llama autoridad simbólica, y es muy importante. Gilberto, nos quedan algunos minutos. Quiero ir a otro tema internacional, por supuesto, que destacábamos en la revisión de Noticias 24, que es la situación de Colombia. Una fatal tragedia, por supuesto, que se vivió, y la confirmación por parte del Ejército de Liberación Nacional de que fueron los perpetradores, los autores de este atentado. Eso complica aún más las negociaciones que se mantenían en La Habana. Sí. ¿Cómo lo ves tú? Y también envuelve a Venezuela, porque se está acusando de que habrían parado a parte de este aparataje destinado a atacar a esta escuela de formación policial. Eso es lo que es, ¿verdad? Esto es parte de una guerra militar prolongada, de presencia intermitente armada, que es la que emprende el Ejército de Liberación Nacional, que ha dicho que no tiene todas las garantías, pero que al mismo tiempo negocia, hace treguas, negocia, y por lo tanto lo que ha dicho hoy día el presidente Duque es que la negociación por ahora no va, a menos que no se dan pruebas fehacientes de otro tipo de voluntad. Eso significa básicamente entregar a las personas que tienen como rehenes. Ese podría ser, y yo lo veo muy distante. Por lo tanto, me parece que este proceso que se habría cerrado con el Ejército de Liberación Nacional, como lo fue hace un par de años atrás con la FARC, hoy día definitivamente se aleja, y hay una posición de la sociedad civil mayoritariamente, con algunos puntos en discordia, que está de alguna manera a favor de las acciones que va a emprender un gobierno que es, hay que decirlo, bastante rotundo, bastante a la derecha, y que además ha llamado, fíjate, ha llamado también en algún momento a tomar acciones más radicales respecto a Venezuela. Bien, Gilberto Aranda, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.